Bienvenidos al séptimo episodio del programa Contra el Declive. Mi nombre es Guillermo de Lama. Yo soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima. Y en esta oportunidad yo quisiera llamar la atención de ustedes a dos videos que son bastante cortos, con dos predicaciones en dos servicios fúnebres diferentes allá en los Estados Unidos de América, donde vamos a ver cómo estos oradores, porque no podemos llamarles predicadores, cómo es que estos oradores aplican las profecías mesiánicas a hombres comunes y corrientes. Y no solamente hombres comunes y corrientes, sino que de alguna manera ellos han vivido de manera contraria, de forma rebelde a la palabra del Señor. Son personas que dudamos mucho que hayan sido convertidos, por lo menos en la persona de quien nosotros podemos ver la foto de este video. Bueno, y en estos dos videos que son cortísimos, de 2 minutos aproximadamente cada uno, pues yo pude ver podemos decirle con cierto horror, espanto e indignación, la forma como es que este marxismo está prácticamente cambiando lo que es la religión evangélica, no solamente en la denominación bautista. No es la única que está en mala condición, sino también las otras denominaciones, como por ejemplo la presbiteriana, que también dice que es reformada y que ellos también abrazan la iglesia woke, abrazan el marxismo cultural dentro de la iglesia. Entonces, este es un problema que atañe actualmente a la fe cristiana. En mi red social publiqué hace posiblemente una semana más o menos, cómo es que la Iglesia Católica estaba advirtiendo a sus feligreses acerca del peligro de la teoría crítica racial. Y vimos también cómo es que ellos hacen esa división o esa exposición de lo que implica la teoría crítica racial. Esto hacen los católicos romanos, pero por otro lado hemos visto en otros programas que los reformados, los famosos marxistas reformados, como tenemos que llamarle ahora, incitan a la iglesia evangélica a abrazar estas doctrinas, estas ideologías más bien, que son impías, que nacen en los corazones de hombres que viven en una rebelión constante contra el Señor. Yo digo que esto es una blasfemia descarada, de la que pocos hermanos y pocos pastores se han sentido ofendidos. Y yo digo, o muchos más bien han sido los pastores que no se han sentido ofendidos, o también muchos han sido los hermanos que no se han sentido ofendidos, y esto es algo que debe de llamarnos a nosotros a la reflexión. A mí me llama mucho a la reflexión porque esto ha sido unos eventos notorios en los Estados Unidos, ha sido notorio porque estos dos eventos, estos dos funerales han sido transmitidos por la señal abierta en los Estados Unidos, y yo he podido ver de que solamente algunos pocos pastores, algunos pocos hermanos son quienes han dado la alerta. Y tristemente la mayoría de pastores, los podemos llamarlos reformados, los que tienen un gran séquito de seguidores, aquellos que ahora pues tienen una fama que no podemos tocarla en absoluto porque ellos son una especie de King Kong que están sobre la isla reformada y pueden destruir hasta el evangelio mismo y nadie puede decirles nada. Y por eso es que yo digo de que estos guerreros de la justicia social, habiendo tenido conocimiento, porque esto es, como les vuelvo a repetir, ha sido un evento público, habiendo tenido el conocimiento de esto que ha sucedido en dos congregaciones disque evangélicas en los Estados Unidos, no se han pronunciado en lo absoluto. La iglesia posiblemente desconoce esto porque los marxistas reformados han guardado silencio contra estas blasfemias, y siendo que ellos pues se han convertido en los voceros de lo que está bien y lo que está mal, casi nadie ha podido tener conocimiento de este insulto evidente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es un insulto a todos los cristianos, y esto, como les digo, es lamentable, ¿no? Lo que podemos observar es que el marxismo cultural, en la forma
de este nombre que le han puesto el Evangelio de la Justicia Social. Suena muy bíblico, suena muy piadoso, suena bastante santo, pero es un veneno, es un veneno dentro de la iglesia. Este marxismo cultural viene estableciendo una nueva religión, es una nueva religión distinta a la religión que estaba sostenida sobre los principios ortodoxos de la sana doctrina. Es una religión completamente distinta. En algún momento yo quisiera también hacer un programa acerca precisamente de esto, porque ahora a estos calvinistas se le llaman calvinistas de 6 puntos. Los 5 puntos que nosotros hemos escuchado, que hemos leído en las teologías sistemáticas, y el 6º punto es el Evangelio de la Justicia Social. Es una distorsión del calvinismo, es una distorsión de la fe cristiana, es una distorsión del Evangelio, es otra religión. Hoy día, pues, esta clase de palabrería, porque no es un sermón, no es una enseñanza bíblica, es una palabrería marxista y activista social, ofende al corazón y al alma de pocos creyentes. Y tristemente, cada cual anda, yo veo, conforme a sus propias agendas, y creen que, por ejemplo, publicar cosas o citas bonitas acerca de pastores vivos o citas de pastores vivos es cumplir con el ministerio cristiano. Yo veo con mucha tristeza de que son pocos los que están poniendo la mirada en este problema muy serio, y están gastando energías en cosas en debates que han sido, o doctrinas que han sido debatidas por muchos siglos, y de las cuales no depende necesariamente que uno sea o no sea cristiano. Me refiero, por ejemplo, al bautismo de infantes. Se gastan energías en eso, estando con un problema mucho mayor nosotros. Las denominaciones presbiterianas han claudicado, muchas de ellas, a lo que es el marxismo cultural. En los seminarios presbiterianos también se viene enseñando lo que es el marxismo cultural, igual que en los bautistas, que bautizamos creyentes. El problema es grande, el problema es un ataque directo al Evangelio. Y creo que nosotros debemos de estar prestando atención a estos ataques. Son unos ataques que ya prácticamente está arrasando con mucho de la iglesia evangélica. Es un ataque que va a tener como consecuencia de que los seminarios de los Estados Unidos, aquellos que están enseñando acerca del Evangelio de la Justicia Social, envíen misioneros a Latinoamérica para inyectar nuevamente ese veneno, ya no en idioma inglés como lo escuchamos nosotros allá en ese país del norte, sino que ahora en nuestro propio idioma. Y yo pienso que la mayor tragedia no es solamente que estemos gastando nosotros las energías y los esfuerzos en aquellas cosas que verdaderamente no van a traer ninguna edificación para la iglesia del Señor. Es terrible porque, en mi entender, estamos frente a un enemigo fuerte que está arrasando las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene discernimiento. La iglesia no puede discernir la verdad de la casi verdad. Yo pienso que no puede discernir ni siquiera la diferencia entre la verdad y el error. Les predican un evangelio marxista y la iglesia lo acepta, los engañan fácilmente, y esto es para mí la mayor tragedia. Bueno, yendo ya al programa, seguramente que el título y la foto de este programa debe haber pues llamado la atención de usted en dos formas. Yo creo que ese título que estoy poniendo al programa y la foto que estoy también adjuntando debe de llamar la atención en dos formas. Primero, llamar a la curiosidad. Hay algunos que son curiosos y dirán, a ver, ¿de qué se trata todo esto? Pero también yo creo que hay otros que están entrando a conocer estas ofensas del Señor. ¿Qué cosa es lo que está pasando en la iglesia? ¿Por qué ahora vemos que al Señor se le ofende de esta manera? Algunos van a ver el programa simplemente para enterarse, como si esto fuese quizás un programa de noticias, pero otros lo harán para conocer qué cosa es lo que está pasando en el ambiente evangelical,
para conocer cómo es que se está atacando el Evangelio de Cristo y para poder identificar esos errores dentro de sus iglesias y para saber cómo combatirlos sobre todo. Yo quisiera mostrarles otra vez esa imagen que he puesto al inicio del video. Ahí dice George Floyd, la piedra que desecharon los edificadores, y el subtítulo es blasfemias en los púlpitos. Ahí usted en esa imagen, mire en el fondo, lo va a ver a George Floyd. Es él. Si usted, bueno, creo que ese es un rostro que todos hemos conocido, pero además él tiene dos alas blancas y una aureola en su cabeza. Y ahí está el predicador. Miren cómo es que todo eso puede haberse introducido dentro de un templo evangélico. ¿Cómo es posible? Yo como pastor nunca permitiría eso. Es posible sí hacer un retrato, pero bueno, para comenzar tenemos que decir, George Floyd era cristiano. Era cristiano él, tenía que hablarse esas palabras que nosotros leemos, la piedra que desecharon los edificadores. Pues no era cristiano ese señor, no era cristiano. Y la imagen corresponde al elogio a George Floyd en el servicio funerario que se llevó a cabo en la iglesia La Fuente de Alabanza en Houston y cuya predicación estuvo a cargo de el reverendo, entre comillas, Al Sharpton, que es el que usted ve en esa imagen. Y la profecía mesiánica que este vocero activista, porque es un vocero activista, yo no lo puedo llamar pastor ni reverendo, es la siguiente. Ahí estoy poniendo la imagen que donde está el texto bíblico que ha sido mal aplicado o aplicado de una manera blasfema por este Al Sharpton para referirse a George Floyd. Mateo 21:42 dice: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí el Señor está citando el Salmo 118, versículos 22 y 23. De ese video nosotros vamos a ver en unos minutos más. Pero al inicio del programa yo les estaba hablando a ustedes de dos videos cortísimos. El segundo es este y voy a poner allí la imagen para que también puedan verlo. La imagen dice: John Lewis fue herido por las rebeliones de los Estados Unidos, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. Ahí en la parte inferior izquierda usted ve la foto de John Lewis. Y el nombre del reverendo también, le llaman reverendo Raphael Warnock. Es de la iglesia bautista Ebenezer. Y él es el pastor principal. Y usted pues vea cómo es su atuendo dentro de la congregación. Es una congregación de afroamericanos al parecer. Ahí ven ustedes en su atuendo esas marcas pues de tejidos africanos, parecen. Bueno, John Lewis fue un activista y político estadounidense que murió el 17 de julio de este año, hace como 2 semanas atrás. Y en su funeral pues, ha sido también transmitido en señal en vivo. Ahí ustedes van a poder ver cuál es la cadena que transmitió ese funeral. Asistieron como 3 presidentes de ese país, 3 presidentes norteamericanos. Y también asistieron a esas honras fúnebres otros políticos del Partido Demócrata, a quienes el pastor de la iglesia les concedió el púlpito, tanto a los presidentes como a los políticos del Partido Demócrata. El reverendo Raphael Warnock, que fue el titular de la iglesia, él les cedió el púlpito para que ellos hicieran sus consignas políticas desde allí a la iglesia del Señor o a los congregantes de aquella iglesia. Bueno, Raphael Warnock, él dijo: John Lewis fue herido por las rebeliones de los Estados Unidos, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. Y esa es una aplicación de este hombre a otro hombre común de la siguiente profecía mesiánica. También la he puesto allí en una imagen. Isaías 53:5, mas él,
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Bien, ahora que hemos visto estas imágenes, que ya sabemos de qué cosa se trata este programa, vamos a ver pues el primer video. So we come because God in his own way, he always, one of the ministers said it right, God always uses unlikely people to do his will. If George Floyd had been an Ivy League school graduate and one of these ones with a long title, we would have been accused of reacting to his prominence. If he'd been a multimillionaire, they would have said that we were reacting to his wealth. If he had been famous athlete, as he was on the trajectory to be, we would have said we were reacting to his fame. But God took an ordinary brother from the third ward, from the housing projects that nobody thought much about but those that knew him and loved him. He took the rejected stone, the stone that the builder rejected. They rejected him for jobs. They rejected him for positions. They rejected him to play certain teams. God took the rejected stone and made him the cornerstone of a movement that's going to change the whole wide world. Bueno, ya vio usted ese video. Lo que a mí me asombra es la habilidad de algunos para torcer el texto de las Escrituras. Por ejemplo, la habilidad de aquellos que son los predicadores del falso evangelio de la prosperidad, cómo es que ellos pueden hipnotizar, pueden ser prácticamente tan habilidosos para sacarle el dinero a las personas usando el texto bíblico, usar la palabra de Dios para sacarle el dinero a los incautos. Yo pensaba que cuando había visto yo las exposiciones de estos hombres ya había visto todo, pero hoy día estoy viendo cómo es que desde los púlpitos, desde donde debería predicarse la palabra de Dios, se predica marxismo. Y no solamente se predica marxismo, sino que ellos han llegado hasta la blasfemia de aplicar las profecías mesiánicas a hombres que prácticamente no tienen nada, ni siquiera de cristianos. Es tremendo. Y en esta oportunidad pues indigna ver a un hombre cuya vida ni siquiera se enmarca dentro de la moralidad secular, porque George Floyd no podemos decir que era está bien, era incrédulo, pero era un hombre que tenía una buena manera de vivir, una moralidad secular, si es que usted quiere llamarle. Por el contrario, él fue un actor de películas para adultos. Él estaba drogado en el momento de su arresto. Él tuvo sentencia y fue a la cárcel en diferentes oportunidades. Y este incrédulo marxista, que se hace llamar reverendo, usa el púlpito y aplica la santa profecía de Cristo a un hombre abiertamente inmoral. Yo creo que estamos llegando ya a los límites más bajos. Esto está destruyendo la fe cristiana, y lo que llama mucho la atención son los aplausos también que hace la concurrencia. Se ponen de pie a festejar todo lo que están haciendo, cuando ellos deberían de rasgarse las vestiduras por la blasfemia que estaba haciendo ese hombre en el púlpito, atribuyendo esa santa profecía del Señor a un hombre impío, inmoral y corrupto. Es algo que verdaderamente indigna. Es una pena que esta indignación no la sientan los famosos guerreros de la justicia social. Ellos no se manifiestan absolutamente en nada en este asunto. Ellos están callados, ellos guardan silencio. ¿Por qué? Porque ellos son del mismo lado de ese hombre que hace uso de esas palabras desde ese púlpito. Y con ese discurso, pues nosotros al final podemos ver de que
es la piedra angular que ha establecido, dice él, un movimiento mundial. Un movimiento mundial. Ha sido fundado en un hombre, ese movimiento mundial que es Black Lives Matter, ha sido fundado sobre un hombre cuya vida representa todo lo opuesto a lo que es bueno, a lo que es santo y a lo que es digno. Entonces, ¿cómo un creyente puede, por el amor de Dios, cómo un creyente o alguien que se llama cristiano puede apoyar esos movimientos? Puede apoyar a quienes apoyan esos movimientos, llámense ellos reformados, bautistas, presbiterianos. ¿Cómo se le puede apoyar a esos hombres que también son los referentes, yo sé, de muchos? ¿Cómo se puede apoyar? Sean creyentes o llámense creyentes, o sea que se llamen incrédulos, como esos hombres que estaban también haciendo uso del púlpito para sus arengas políticas en el funeral de John Lewis. Pero ahora vamos a ver este segundo video. So let us be clear. When President Lyndon Baines Johnson picked up his pen to sign the voting rights bill into law, what he etched in ink had already been sanctioned by blood. The blood of the martyrs, the blood of Schwerner, Cheney, and Goodman, two Jews and an African American who were murdered in Mississippi, the blood of Viola Luiso, the blood of John Lewis. We celebrate John Lewis. He was wounded for America's transgressions, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. So let's remember him today, and let's recommit tomorrow to standing together and fighting together and voting together and standing up on behalf of truth and righteousness together. We'll get through this together. Let's save the soul of our democracy together. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord together. Rafael Warnock, de la Iglesia Bautista de Ebenezer, se está postulando para el Senado de los Estados Unidos. ¿Y sabe por qué partido? Por el Partido Demócrata. El partido de la señora Hillary Clinton. El partido que apoya a los movimientos LGBT. El partido que apoya a Black Lives Matter. El partido que apoya el aborto de inocentes en el vientre de sus madres. Realmente yo no entiendo cómo es que él puede hacer eso. Es que yo pienso de que estos hombres no están detrás de la verdad, están detrás solamente de los movimientos activistas de los negros. Esto del racismo ya está tomando sobredimensiones que no debería de tomar. Es algo que realmente a mí me sorprende. Está bien, yo digo, ¿no?, que el hombre que está sin Cristo sea engañado, sea arrastrado, de tanto que le bombardean y le bombardean y le bombardean con esas consignas Black Lives Matter, que le bombardean con las minorías LGBT, los pobres, los oprimidos. Está bien, pero a un cristiano y más aún a un pastor, alguien que tiene estudios teológicos, eso para mí realmente es increíble. Increíble que alguien que dice que es un reverendo, que tiene la Biblia en sus manos, se postule por el Partido Demócrata. Yo no estoy hablando de política, yo estoy hablando de las políticas de esos representantes, las políticas de ese partido. No es un secreto para nadie esto. No es un secreto para nadie. Pero si él no tiene el temor, si este Rafael Warnock no tiene el temor de usar esta profecía mesiánica y aplicarla a un hombre que, como vamos a ver, no era alguien correcto, alguien digno de imitar, solamente fue un activista que también peleó por los derechos de los negros en los Estados Unidos y todo eso, y digo negros no en un sentido peyorativo, con desprecio, sino estoy hablando como ellos hablan también, absolutamente sin ofender a nadie, sin esa intención, y delante del Señor yo lo digo. Era un hombre que sí estaba peleando en sus días más jóvenes por los derechos de los negros, pero si se quiere aplicar esa profecía sin ningún temor a alguien que sabemos que no ha sido un hombre recto, siquiera hablando moralmente,
tampoco tendrá ningún temor en ningún otro sentido. Y esa es la base precisamente para establecer esas alianzas que fusionan el evangelio con el marxismo y el activismo político. Es fusionar pues toda esa agenda de la izquierda y de la extrema izquierda con el evangelio, que esto no es algo nuevo. En los Estados Unidos ya en varios congresos anteriores han habido testimonios de hombres que han estado involucrados dentro de la fe protestante, que ellos mismos han contado cómo es que el Partido Comunista se ha infiltrado dentro de la iglesia evangélica en diferentes denominaciones, la denominación bautista, presbiteriana, metodista, reformada, etcétera, etcétera. Lo que estos blasfemos han hecho es usar el púlpito para insertar los nombres de hombres como George Floyd y John Lewis en una profecía mesiánica del Santo Salvador. Los cristianos pues no podemos en ninguna manera permanecer en silencio a estas blasfemias. Los famosos reformados sí lo van a hacer, ellos no dicen nada, pero los que amamos al Señor no podemos callar, no podemos nosotros pensar en que si el famoso dijo o cayó, no podemos no podemos pensar de esa manera. Nosotros estamos llamados por la Escritura, tenemos el mandamiento del Señor a contender por la fe, a defender la fe, a pelear por las ovejas de Cristo. En aquellos lugares, pues, vemos que los oyentes aplaudieron estas blasfemias. Sí, son blasfemias porque George Floyd no es Jesucristo. John Lewis no es Jesucristo. George Floyd no es el Mesías. John Lewis tampoco es el Mesías. George Floyd no murió en lugar de nadie, al igual que John Lewis. George Floyd no llevó el pecado de ninguno. John Lewis tampoco lo hizo. George Floyd no da vida a nadie. John Lewis tampoco da vida a nadie. Y además ninguno de ellos siguió los pasos del Señor. Yo no entiendo qué cosa es lo que pasa. A mí me da la impresión de que estos guerreros del evangelio, de la justicia social, lo que hacen es aprovechar todos estos acontecimientos que están ocurriendo a los hombres de color, para sacar provecho político dentro de la iglesia, John Lewis no fue un buen hombre, yo dije, ¿no? Él fue un defensor de los derechos civiles de los hombres negros, pero él no defendió los derechos de seres humanos que estaban adentro del vientre de sus madres, sino que él se unió a los que apoyaban el aborto. Pero él dice que él fue quebrantado, él fue molido, por sus llagas fuimos sanados. ¿Sanados de qué? ¿Molidos de qué? Es un hombre que apoyó el aborto. Y tenemos que verlo así claramente, pero claro, como fue un defensor de los derechos de los hombres de raza, de etnia negra, sí, entonces es un gran hombre. Ese es el punto, de que todos los que están defendiendo a los derechos que representa Black Lives Matter, o que defienden a los negros, todos esos son cristianos, son hombres de bien, y aquellos que están en silencio, que se oponen, esos son hombres malos. Ninguno de ellos siguió los pasos del Señor. De George Floyd, yo creo que no necesito hablar mucho. Por eso es que yo les digo, todo esto es una nueva religión que usa los textos de las Escrituras para usarlos con propósitos políticos, con propósitos activistas. Pero esa religión no santifica a nadie y esa religión no salva a nadie tampoco. Guardar silencio, yo creo, es aprobar a los que hablan de esta manera. También es aprobar, cuando uno guarda silencio, también está aprobando a quienes guardan silencio. Yo creo que como creyentes no podemos nosotros actuar de esa manera. Estos hombres oradores han demostrado que no tienen límites para alcanzar sus objetivos políticos. Ellos no tienen temor de Dios, ellos tuercen las Escrituras. Como ya les he dicho, ellos están más interesados por llamar a las personas a unas marchas activistas políticas en la defensa de movimientos como Black Lives Matter, que quiere destruir la familia,
que apoya el aborto, que apoya el movimiento homosexual, antes que llamar a los hermanos a que se congreguen en la iglesia del Señor. Y eso yo lo he demostrado en un video también de este programa contra el declive. Pero ellos tuercen las escrituras. Por eso es que segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lo que ellos hacen, si usted se da cuenta, es presentar a sus mesías falsos del movimiento negro, Black Lives Matter. Ellos son los mesías de ese movimiento. Es la piedra angular, como llama ese orador a George Floyd, de Black Lives Matter. Eso es lo que se está predicando en un templo evangélico. Eso es lo que se está enseñando dentro de los seminarios evangélicos, aún dentro de los que se llamaron alguna vez conservadores. Conservadores, créame. Toda la teología de ellos es falsa. La teología de la liberación negra es falsa. Busca desunir a los hermanos, busca la confrontación, busca el activismo, busca las marchas, busca las muertes. Eso es en un resumen de lo que es la teología negra de la liberación, o poder negro también, como hubo un libro hace un tiempo atrás. Y para despedirme, yo quiero recordar también un pasaje del Nuevo Testamento que habla del final de estos oradores o predicadores, entre comillas, y a la vez también nos exhorta a nosotros los cristianos a estar firmes en la fe una vez dada a los santos, firme en esa forma de fe que nosotros hemos aprendido del Señor, de la iglesia primitiva, de los reformadores, de los puritanos, de aquella iglesia gloriosa de la época dorada en la historia de la iglesia. Este pasaje está en 2 de Pedro 3, versículos del 15 al 18. Y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia condenación. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, hermanos, conmigo será hasta una nueva oportunidad en este programa contra el declive. Que el Señor los bendiga, y espero que este programa haya sido también de edificación para sus vidas y haya permitido también que ustedes conozcan qué cosa es lo que está pasando en los Estados Unidos, y en algún momento va a golpear aquí también en Latinoamérica. Muchas gracias, bendiciones.